La niebla de la mañana cubría las estribaciones de Colorado. Detrás de una pequeña cabaña de troncos, Rebecca Stone trabajaba el delgado huerto, arrancando malezas de la tierra fría. Su vestido marrón descolorido le colgaba suelto, y una cinta gastada sostenía su cabello castaño rojizo en una trenza sencilla. A los 23 años era joven, pero la preocupación ya habitaba en sus profundos ojos verdes. Dentro de la cabaña, la tos áspera de su padre sacudía las débiles paredes. Años persiguiendo polvo de oro habían arruinado sus pulmones y nunca habían saldado las deudas. Cartas de Denver descansaban en una caja de lata junto a su cama, llenas de fechas y amenazas que Rebecca entendía demasiado bien. Su hermano y su hermana menores aún corrían descalzos entre las rocas, riendo como si nada malo pudiera suceder jamás. Aquella noche, el viento empujaba los postigos. Rebecca se sentó junto al fuego bajo, remendando una camisa rota, mientras su padre miraba fijamente las llamas. Tras un largo silencio, le dijo que ya no podía trabajar la concesión por mucho más tiempo. Le faltaba el aliento. El banco no esperaría. Dijo que ella tendría que casarse con un hombre que pudiera proveer, alguien fuerte y firme, capaz de sostener a la familia durante el invierno. Su voz temblaba de vergüenza, pero no retiró sus palabras. Rebecca mantuvo las manos en movimiento para que él no viera cómo le temblaban. No quería ser entregada por una deuda. Quería amor, o al menos elección. Sin embargo, cuando escuchó su respiración entrecortada y vio el miedo en sus ojos, no pudo obligarse a discutir. Cuando su familia durmió, se sentó sola a la mesa tosca con un trozo de vela. Un libro prestado yacía abierto frente a ella, lleno de historias sobre ciudades lejanas y ferrocarriles de hierro. Por un momento, las palabras hicieron que la cabaña pareciera más grande. Imaginó una vida en la que fuera algo más que la hija de un minero al final de un camino de tierra. Un golpe firme rompió el silencio. No fue tímido. Sonó constante, como si la persona afuera supiera exactamente por qué estaba allí. Su padre tomó el viejo rifle y abrió la puerta. Un hombre estaba en el porche, con escarcha en la barba oscura y la luz de la luna sobre los hombros. Era alto y ancho, envuelto en un abrigo de cuero gastado y pantalones de lona. Unos tranquilos ojos azules miraron más allá del rifle, hacia el interior. Entró cuando su padre se hizo a un lado y se quitó el sombrero. Dijo que su nombre era Caleb Walker, un hombre de montaña que poseía tierras más arriba en la cordillera. La noticia de sus problemas había llegado hasta él. No era rico en oro, dijo, pero tenía trabajo constante, manos fuertes y un lugar propio. Si Rebecca aceptaba ser su esposa, él saldaría la peor parte de las deudas en Denver y enviaría suficiente comida y leña para mantener a su familia durante el invierno. Habló claro y despacio, sin encanto ni promesas refinadas. La cabaña quedó en silencio. Su hermano y su hermana observaban desde la escalera con los ojos muy abiertos. La tos de su padre lo dobló, y tuvo que apoyarse en la mesa. Cuando le preguntó a Caleb qué era lo que realmente quería, Caleb respondió con la misma firmeza. Necesitaba una compañera, no una muñeca. Una mujer que supiera trabajar y que estuviera a su lado cuando llegaran las tormentas. Dijo que había observado a Rebecca en el pueblo, cargando sacos y discutiendo precios justos, manteniendo unida a su familia cuando todo se volvía en su contra. Creía que ella era más fuerte de lo que ese valle jamás admitiría. Luego añadió que no la arrastraría lejos de allí. La elección sería solo suya. Dicho esto, se volvió a colocar el sombrero y salió a la noche. Durante los días siguientes, Pine Ridge estuvo lleno de rumores. Después de la iglesia, las mujeres susurraban sobre la pobre muchacha que el hombre de la montaña quería tomar por esposa. Los hombres en el puesto de comercio observaban a Caleb con ojos entrecerrados y murmuraban que nadie bajaba del alto país con una oferta así, a menos que ocultara algo. Rebecca lo escuchaba todo mientras compraba harina y sal y contaba cada moneda 2 veces. Caleb pasaba al atardecer y se sentaba en la baranda del porche mientras el cielo se volvía de un azul profundo. No la presionaba por una respuesta.
En cambio, hablaba del alto país, de la nieve profunda, el agua clara y los valles silenciosos que nadie del pueblo veía jamás. Hablaba de ferrocarriles cortando la tierra y de grandes compañías buscando madera virgen. Y en voz baja dijo que el mundo estaba cambiando rápido, y que una persona podía dejar que la aplastara o aprender a avanzar con él. Si esta historia ya está tocando tu corazón, dime en los comentarios desde donde la estás viendo y si alguna vez has pasado por algo similar. También dime que te gustaría que mejorara en futuras historias. 2 días después, llegaron los acreedores de Denver. Montaban caballos limpios y llevaban abrigos elegantes. Hablaron con su padre con voces planas y duras, nombraron la cantidad que debía y hablaron de quedarse con la concesión, la cabaña e incluso la mula si el pago no llegaba pronto. Cuando se marcharon, el polvo se asentó sobre el patio y su padre se dejó caer en la silla como un hombre cuyas piernas ya no podían sostenerlo. Esa noche le dijo a Rebecca que la oferta de Caleb quizá fuera la única forma de mantener unida a la familia. Sin ayuda, el banco se lo quitaría todo y los niños probablemente serían separados o enviados al hospicio. Dijo que lamentaba que sus fracasos hubieran recaído sobre sus hombros. Sus ojos brillaban a la luz del fuego y sus manos temblaban mientras intentaba ocultar cuánto miedo sentía. Más tarde, ella subió al altillo y se detuvo frente al pequeño espejo agrietado clavado en la pared. Una joven cansada la miraba de vuelta, con la mandíbula tensa y los ojos oscurecidos por demasiadas noches en vela. Ya no era una niña que pudiera esperar a que la vida fuera amable. Permaneció despierta escuchando al viento arañar el techo y la respiración trabajosa de su padre abajo. Y cada camino que imaginaba regresaba a la misma dura verdad. Al amanecer, las cumbres se volvieron de un dorado pálido bajo un cielo frío y delgado. Cuando salió al porche, Caleb ya estaba allí junto a un pequeño carro cargado de sacos y cajas. 2 caballos fuertes pateaban el suelo y soltaban vapor en el aire helado. Su hermano y su hermana se acurrucaban en la puerta. Su padre se apoyaba en el marco, con los hombros vencidos y los ojos fijos en su rostro. El corazón de Rebecca se partía en 2 direcciones. El miedo y el deber la tiraban hacia la puerta, mientras una delgada y brillante línea de esperanza la atraía hacia el carro y lo desconocido. Bajó los escalones hasta quedar frente a Caleb. Su rostro estaba firme y sereno. No sonrió ampliamente ni apartó la mirada. Simplemente esperó su respuesta. Ella le dijo que iría con él como su esposa. Caleb asintió una sola vez, como si comprendiera lo que le había costado pronunciar esas palabras, y le tendió la mano. Su palma era áspera y cálida cuando la ayudó a subir al asiento de madera gastada. Las ruedas del carro chirriaron al alejarse del único hogar que ella había conocido, la cabaña encogiéndose detrás de ellos hasta quedar como una mancha oscura contra el cielo. Por delante, un sendero estrecho ascendía hacia el alto país. Cuanto más subían, más frío se volvía el aire, y altos pinos oscuros se cerraban a su alrededor como gigantes vigilantes. Rebecca se ajustó el chal y miró las cumbres distantes. Se había casado con un hombre que parecía tan pobre como cualquier minero, por el bien de su familia y por un pequeño fragmento de su propia esperanza. Y mientras el carro avanzaba traqueteando hacia el corazón de las montañas y el pueblo desaparecía de la vista, una sensación extraña se posó sobre ella, como si la propia tierra contuviera el aliento, esperando revelar un secreto sobre Caleb Walker y la vida hacia la que la estaba llevando. Durante 2 días, el sendero siguió ascendiendo hacia el alto país. El aire se volvió delgado y cortante, y cada respiración parecía tener que luchar para entrar en los pulmones de Rebecca. Los pinos apretaban el camino estrecho, y los acantilados se alzaban a un lado como muros de piedra gris. Caleb guiaba a los caballos con un agarre fácil sobre las riendas, diciendo poco. Sus ojos siempre se movían entre el cielo, la roca y los árboles. Se detuvieron junto a un arroyo estrecho para descansar al equipo. Caleb encendió un pequeño fuego con unos pocos movimientos cuidadosos, como si pudiera hacerlo dormido. Rebecca se sentó sobre una roca plana con pan seco en las manos y lo observó. Parecía cualquier hombre pobre de la montaña con su abrigo remendado,
pero nada en él se sentía descuidado. Cada cuerda, cada hebilla, cada paso parecía ordenado y pensado. Esa noche durmieron bajo una lona, extendida desde el carro hasta un pino. Las estrellas ardían frías sobre ellos. Rebecca permaneció despierta escuchando a los caballos moverse y al fuego apagarse hasta quedar en brasas. La duda la presionaba. Había atado su vida a un hombre al que apenas conocía. Pero entonces recordó la tos de su padre y a su hermano y su hermana acurrucados juntos en su estrecha cama, y se recordó a sí misma que había elegido ese camino por ellos. Esa elección aún se sentía firme en su pecho. En la tercera mañana, la tierra cambió. Los pinos espesos se transformaron en roca gris y álamos dispersos, sus troncos blancos brillando en la ladera. El carro se sacudía y crujía sobre el terreno áspero. Más de una vez, Caleb bajó para estabilizar una rueda o caminó junto a los caballos alrededor de una curva cerrada. Un viento duro bajaba de las cumbres, azotando el chal de Rebecca y enrojeciendo sus mejillas. Ella lo estudiaba mientras trabajaba. Su abrigo estaba gastado, pero sus botas eran sólidas y fuertes. Hablaba a los caballos en tonos bajos y firmes, como un hombre acostumbrado a entrenar buen ganado. Cuando se detenía a examinar las crestas, sus hombros se cuadraban de una manera que no parecía la de un vagabundo buscando trabajo. Parecía la de un hombre vigilando algo que ya le pertenecía. Al final de la tarde, llegaron a un paso estrecho entre dos paredes de piedra. El cielo más allá brillaba de un azul más suave. Caleb detuvo el equipo. El carro se balanceó mientras él permanecía allí con las riendas en las manos, sin moverse ni hablar. Rebecca preguntó si algo iba mal. Él dijo que la parte más dura del camino ya había quedado atrás, pero que la siguiente colina lo cambiaría todo. Su voz tenía una tensión que ella no había oído antes, como la de un hombre preparándose para algo más que un mal sendero. Chasqueó la lengua a los caballos y el carro avanzó por el paso. El sendero giró alrededor de un grupo de pinos retorcidos, y entonces el mundo se abrió. Debajo de ellos se extendía un amplio valle oculto, abrazado por laderas empinadas y bosques oscuros. Un río claro lo atravesaba por el centro, brillando a la luz tardía. Incluso tan cerca del invierno, algunos parches de pradera aún mostraban un verde profundo. Parecía intacto, silencioso y secreto. Pero el valle no estaba vacío. En el centro se alzaba una gran mansión construida con pesados troncos y piedra. Amplios porches la rodeaban. Ventanales altos destellaban mientras las nubes cruzaban el sol. Humo se elevaba de las chimeneas. Cercas y graneros se extendían alrededor en líneas ordenadas. Un camino ancho bajaba desde la puerta principal hasta el sendero donde ellos se encontraban. Aquello no era el hogar de un pobre hombre de la montaña. Parecía algo sacado de las historias del libro prestado de Rebecca, un lugar perteneciente a alguien con dinero y poder. Mientras el carro comenzaba a descender por el camino serpenteante, Rebecca se aferró al asiento. Su corazón latía con fuerza. Había aceptado casarse con un hombre que decía tener poco. Sin embargo, quien vivía allí tenía más que la mayoría de los propietarios de Denver. Preguntó de quién era aquel lugar. La respuesta de Caleb llegó tranquila y firme. El valle se llamaba Winter Ridge, y la mansión era Winter House. Dijo que era su hogar, y ahora también el de ella. Las palabras la golpearon con más fuerza que el viento frío. Antes de que pudiera responder, un hombre alto salió a los escalones delanteros. Vestía ropa de trabajo limpia y botas pulidas. Caminó hacia el carro con paso seguro y saludó a Caleb por su nombre. Dijo que lo habían estado esperando y que todo estaba listo dentro. En ese momento, Caleb cambió. Sus hombros se afirmaron, su barbilla se alzó y una autoridad tranquila se asentó sobre él. El abrigo gastado seguía siendo el mismo, pero ya no parecía un hombre pidiendo un lugar en el mundo. Parecía el hombre que lo poseía. Dentro del vestíbulo, una luz cálida de lámparas brillaba sobre paredes paneladas. Una enorme chimenea de piedra rugía en un extremo del gran salón.
Alfombras suaves cubrían los pisos pulidos. Mesas pesadas y sillones profundos llenaban el espacio. Pinturas de montañas y bosques colgaban entre altas ventanas. El aire olía a cedro, pan fresco y jabón limpio. Rebecca avanzó lentamente, temerosa de tocar cualquier cosa. Sus manos estaban acostumbradas a tablas ásperas y tazas de lata astilladas, no a barandillas talladas y porcelana lisa. Una mujer con un delantal impecable trajo una bandeja con té y tazas blancas y delgadas. Rebecca rodeó una con los dedos y casi no bebió, temiendo que se rompiera en sus manos. Cuando la sirvienta se retiró, la sala quedó en silencio, salvo por el constante crepitar del fuego. Caleb se colocó frente a ella. Por primera vez desde que lo conoció, Rebecca vio miedo en sus ojos azules. No miedo a la nieve ni a los precipicios, sino miedo a perder lo que importaba. Le dijo que había cosas que no había contado. No para engañarla, dijo, sino porque necesitaba saber quién era ella en realidad antes de poner el peso completo de su vida en sus manos. Su verdadero nombre era Caleb Winters. Su padre había construido una compañía maderera que poseía bosques, aserraderos y ese valle. Cuando su padre murió, el negocio y Winter House pasaron a él. En Denver, la gente solo veía su dinero y sus tierras. Lo adulaban y conspiraban. Algunos intentaron atarlo a sus hijas con palabras suaves y corazones vacíos. Él se había cansado de sentirse como un trofeo en lugar de un hombre. Por eso se internó en el alto país con ropa áspera, buscando a alguien capaz de ver más allá de su fortuna. Rebecca escuchó en silencio. El calor subió a sus mejillas. Se había casado con él por deber y porque había sentido en él una firmeza especial. Ahora comprendía que esa firmeza llevaba consigo mucho más poder del que jamás imaginó. No sabía si sentirse agradecida de que su dura decisión la hubiera llevado hasta allí, o enfadada porque la había ocultado tanto. Le preguntó por qué la había elegido a ella entre todas las mujeres que podía haber tenido. Caleb dijo que la había observado luchar por pesos justos en el puesto de comercio, proteger a su hermano y a su hermana de palabras crueles, y enfrentar cada dificultad con la espalda recta. Dijo que necesitaba una esposa que estuviera a su lado cuando otros intentaran repartirse sus tierras y dirigir su vida. Luego le aseguró que cumpliría su promesa de cualquier modo. Si ahora que conocía la verdad decidía no quedarse, él igualmente saldaría las deudas de su padre y se aseguraría de que la cabaña y la concesión permanecieran en su familia. Rebecca se volvió hacia el fuego y observó cómo las llamas recorrían los troncos. Pensó en la tos de su padre, en los brazos delgados de sus hermanos, en el pequeño huerto sobre tierra pedregosa. Pensó en aquel valle, fuerte y silencioso, y en el hombre que esperaba detrás de ella sin su máscara. Le dolía el corazón, pero bajo ese dolor sentía la misma fuerza obstinada que la había sostenido durante todos los años difíciles. Se volvió hacia él y dijo que no necesitaba a un hombre rico, pero sí a uno honesto. Ahora que la verdad estaba sobre la mesa, se quedaría. Juntos enfrentarían las tormentas que llegaran a Winterry, ya vinieran de las cumbres salvajes o de las refinadas calles de Denver. Los primeros días en Winter House pasaron como un torbellino. Rebecca aprendió los caminos de la gran mansión, el suave crujir de sus escaleras y la manera en que el valle guardaba el silencio como una bendición. Los sirvientes la observaban con cautelosa curiosidad, sin saber si tratarla como invitada o como señora de la casa. Caleb cumplió su palabra. Caminó las tierras con ella, le mostró el camino del aserradero, los barracones, los establos, la pequeña escuela que había iniciado para los hijos de los trabajadores. Escuchó cuando ella preguntó sobre salarios y viviendas. Cuando señaló una pared con corrientes de aire o un techo débil, él no la ignoró. Tomó notas y dio órdenes al capataz para que lo solucionara. Por un momento, Rebecca empezó a creer que aquella vida extraña podía tomar una forma firme. Entonces, una tarde afilada, un carruaje subió por el camino con demasiado brillo y muy poco polvo. Caballos oscuros pateaban la tierra compacta. De él bajó una mujer envuelta en una capa de viaje azul profundo,
con el cabello recogido con impecable precisión y unos ojos grises, fríos y afilados. Caleb se tensó junto a Rebecca. Saludó a la mujer como su tía, Catherine Winters. Con ella llegaron dos hombres con elegantes trajes de ciudad. Sus botas estaban limpias, sus colores rígidos, y llevaban el aire de hombres que medían el mundo en ganancias y pérdidas. Dentro del gran salón, el ambiente se llenó de voces que no pertenecían al valle. Catherine examinó a Rebecca de pies a cabeza. No fue grosera, pero tampoco amable. Dijo que era una sorpresa. Preguntó si Caleb realmente se había casado sin consultar al consejo. La palabra consejo quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. Uno de los hombres explicó, con tono pulido y cuidadoso, que la compañía maderera Winters estaba al borde de algo grande. Había ofertas sobre la mesa, contratos de desarrollo, planes que podían triplicar la riqueza si se talaban más bosques, se abrían más caminos y se asociaban con poderosos inversores del este. Catherine presionó cada palabra como un peso. Para cosas así, dijo, Caleb debía presentar una imagen adecuada. Un matrimonio sólido y respetable con una mujer apropiada para los salones de Denver. Alguien de una familia conocida, con modales refinados, no una muchacha de montaña con tierra aún bajo las uñas. Rebecca sintió el golpe de esas palabras, pero mantuvo el mentón en alto. Caleb se acercó a ella y dijo que era su esposa y su elección. La sonrisa de Catherine no llegó a sus ojos. Simplemente dijo que las elecciones tenían consecuencias y que el consejo no arriesgaría el futuro de la compañía por un matrimonio hecho en los bosques. Esa noche, Rebecca permaneció despierta en una habitación demasiado lujosa para el descanso. El colchón era suave, las mantas gruesas, pero tenía el estómago tenso. A través de la ventana veía el valle bañado por la luz plateada, pacífico e inmóvil. Sin embargo, dentro de esas paredes algo afilado y feo estaba tomando forma. Por la mañana, buscó a Caleb y escuchó voces elevadas detrás de una puerta entreabierta. El tono de Catherine cortaba el pasillo. Llamó a Rebecca inadecuada, sin formación, una carga que arrastraría a Caleb hacia abajo en la sociedad de Denver. Advirtió que los inversores se marcharían si él se aferraba a una mujer sin nombre ni dinero. La voz de Caleb regresó áspera de ira. Dijo que no cambiaría a su esposa por contratos, que no era una pieza en un tablero para mover según la conveniencia ajena. Catherine respondió que estaba siendo ingenuo, que el sentimentalismo debilitaba a los hombres y que la debilidad destruía imperios. Rebecca podría haberse marchado, pero algo dentro de ella se negó a esconderse. Dio un paso al frente y se anunció. Ambos se giraron. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo firme cuando dijo que si iban a pesarla como un rollo de tela, tenía derecho a estar sobre la balanza. Las cejas de Catherine se alzaron con sorpresa contenida. Dijo que aquello era negocio y que si Rebecca realmente quería a Caleb, debía apartarse y dejarlo asegurar el futuro de la compañía. Rebecca la miró directamente los ojos y respondió que lo que Caleb necesitaba no era una anfitriona perfecta, sino alguien que estuviera a su lado cuando otros intentaran destrozar su hogar. Por un instante, la habitación quedó en silencio absoluto. Caleb la miró con algo parecido al asombro. Los ojos de Catherine se enfriaron. Dijo que había una forma sencilla de comprobar si Rebecca podía soportar la presión del mundo de Caleb. La recepción del gobernador en Denver sería dentro de una semana. Allí estarían todos los hombres y mujeres poderosos del territorio. Si Rebecca podía entrar en esa sala, mantener la cabeza en alto y no derrumbarse bajo el juicio, Catherine al menos escucharía. No era una oferta amable. Era una prueba diseñada para quebrarla. Después de que Catherine se marchó, la ira en el rostro de Caleb se suavizó en preocupación. Le dijo a Rebecca que no tenía que aceptar, que él pelearía contra su tía y el consejo sin arrastrarla a los juegos de Denver. Rebecca miró sus manos ásperas por el trabajo y luego por la ventana hacia las montañas. Dijo que la pelea ya había llegado a ella. Catherine ya había arrastrado su nombre por cada salón y sala de reuniones que pudo alcanzar. Huir no cambiaría nada.
Mejor entrar en la luz y dejar que la vieran claramente que esconderse en las sombras mientras la despedazaban con susurros. Si iba a haber una batalla por su matrimonio y por ese valle, quería estar en ella, no mirar desde el borde. Caleb vio que no podía moverla de su decisión. Prometió que, pasara lo que pasara en Denver, lo enfrentarían juntos. Los días siguientes fueron de preparación. Una modista del pueblo subió a la mansión y trabajó largas horas en la habitación de Rebecca, cortando y cosiendo un vestido que parecía un puente entre dos mundos. Seda verde bosque, del color de los pinos. Líneas simples que le permitían moverse y respirar. Los sirvientes la instruyeron en lo básico de la mesa formal y los pasos de baile. Practicó caminar con zapatos nuevos por el largo pasillo, aprendiendo a deslizarse sin tropezar con el dobladillo. Caleb revisaba papeles hasta altas horas de la noche, estudiando contratos y notas del consejo, calculando cuánto poder tenía realmente Catherine y dónde estaban sus oportunidades. Cuando por fin subieron al carruaje rumbo a Denver, el valle quedó atrás bajo una luz clara y fría. Rebecca observó cómo Winter House se hacía pequeña contra las montañas y le prometió en silencio que regresaría más fuerte. La nieve rayaba las cumbres. El camino descendía de la piedra y el pino, hacia colinas onduladas y praderas cercadas. A medida que avanzaban las millas, lo salvaje dio paso a granjas, luego a pueblos abarrotados. El humo de las chimeneas espesaba el aire. Las líneas del telégrafo seguían la carretera, delgadas costillas negras sosteniendo el cielo. Cuando la ciudad apareció ante ellos, Rebecca sintió que entraba en otro país. Denver era ruidosa y agitada. Carros y jinetes abarrotaban las calles. Edificios de ladrillo se inclinaban sobre las aceras. La gente fluía a su alrededor con abrigos y sombreros de todos los estilos. El carruaje se detuvo frente a un gran hotel de altas ventanas y un arco de piedra tallada. Las luces de gas ardían incluso de día, bañando las puertas con un resplandor dorado. Dentro, el olor a perfume y madera pulida la envolvió. Hombres con trajes afilados hablaban en tonos bajos y serios. Mujeres se movían en sedas brillantes, con voces ligeras y rápidas. Por un instante, Rebecca se sintió pequeña. Una muchacha de montaña caída en un mundo que no la quería. Entonces la mano de Caleb se cerró alrededor de la suya. Le recordó que había enfrentado hambre, ventiscas y hombres de mirada fría mucho antes de ver un candelabro. Esa gente nunca había oído el aullido de un lobo sobre la nieve abierta ni se había interpuesto entre una tormenta y quienes amaban. No tenía nada que temer de ellos que no hubiera enfrentado ya en forma más dura. Al caer la tarde, se detuvieron frente a las puertas del salón de baile. Música suave se filtraba por la rendija mientras los sirvientes entraban y salían con bandejas brillantes de cristal. Un hombre esperaba para anunciar sus nombres. Catherine ya estaba dentro, sin duda sembrando historias con cada sonrisa. Rebecca respiró hondo y alzó el mentón. Al otro lado de esas puertas la esperaban jueces, enemigos y quizá aliados inesperados. El destino de su matrimonio y el futuro de Winter Ridge se decidirían en esa sala iluminada. Con Caleb a su lado y las montañas en su corazón, asintió levemente al portero y avanzó hacia la luz. La música flotó por el salón mientras las altas puertas se abrían. La luz de los candelabros se derramó sobre los pisos pulidos y los vestidos de seda brillante. Un hombre anunció el nombre de Caleb, y Winter's timbre resonó en la sala como un redoble. Las cabezas se giraron hacia el hombre del abrigo negro sencillo y la joven a su lado, con un vestido verde del color del pino después de la lluvia. Por un latido, Rebecca quiso darse la vuelta. El aire olía a perfume y carne asada. Diamantes y oro destellaban por todas partes. Nadie allí sabía de huertos delgados, platos agrietados ni vientos de montaña que atravesaban cualquier abrigo. Conocían libros de cuentas, ferrocarriles y poder. Su corazón golpeaba fuerte, pero alzó el mentón y avanzó del brazo de Caleb. Hombres con trajes oscuros se acercaron de inmediato a Caleb, estrechando su mano y usando su nombre con sonrisas fáciles. Sus ojos pasaron por Rebecca, rápidos y fríos,
midiéndola y apartándola. Ella sintió cada mirada como un roce sobre la piel, pero mantuvo los hombros rectos y sostuvo las miradas sin parpadear. Si podía enfrentar ventiscas y hambre, podía enfrentar aquella sala pulida. Catherine apareció entre la multitud envuelta en seda rojo oscuro. Sus ojos grises brillaban sobre una sonrisa suave. Saludó a Caleb con calidez y luego dejó que su mirada recorriera a Rebecca de botas a cabello. Con un tono apenas lo bastante alto para que se oyera, comentó que una chica de montaña podía volverse casi presentable con suficiente trabajo. Algunas mujeres cercanas sonrieron tras sus abanicos, esperando que Rebecca se encogiera. Rebecca le agradeció por enviar a la modista y dijo que valoraba más la tela fuerte y las costuras rectas que los volantes elegantes de ciudad. Las palabras fueron simples, pero firmes. 1 o 2 hombres ocultaron sonrisas rápidas. En la boca de Catherine apareció una línea tensa. El golpe que había planeado no cayó donde esperaba. Catherine presentó entonces a un hombre alto, con canas en las sienes y modales pulidos. Era un importante inversor que buscaba derechos de tala profunda en los bosques de Winters. Habló de progreso, de empleos, de fortunas por hacerse en el alto país. Luego se volvió hacia Rebecca con una expresión amable que no alcanzaba sus ojos y preguntó si alguien de un asentamiento tan pequeño podía realmente comprender tales planes. Rebecca pensó en colinas desnudas, aguas marrones y cabañas arrasadas por deslizamientos. Con voz firme, dijo que entendía bien lo que ocurría cuando se talaban demasiados árboles demasiado rápido. Habló de manantiales que se volvían turbios, caminos que desaparecían y familias que pagaban el precio cuando llegaban las tormentas. No alzó la voz. Simplemente expuso lo que había visto con sus propios ojos. El pequeño círculo a su alrededor quedó en silencio. La sonrisa del inversor se afinó. Entonces una nueva voz entró en ese silencio, cálida y segura. El gobernador se había acercado lo suficiente para escuchar. Saludó a Caleb y luego tomó la mano de Rebecca con respeto. Dijo que el territorio necesitaba personas que conocieran el alto país como ella y le pidió que continuara. Hablaron durante varios minutos mientras más oyentes se acercaban. Rebecca habló de salarios justos, campamentos más seguros y una tala que dejara bosques fuertes para la siguiente generación. El gobernador escuchó y asintió más de una vez. El ambiente de la sala cambió sutilmente a su favor. Hombres que antes la habían ignorado ahora la observaban con interés atento. Catherine permanecía al borde del círculo, con la mirada fría y dura. Se apartó hacia un grupo de rostros serios junto a la pared. Cuando regresó, un juez anciano caminaba a su lado con una carpeta de cuero gastado. La sonrisa de Catherine era brillante y afilada. Anunció que el juez había revisado los documentos de la familia Winters y había encontrado una preocupación grave sobre el matrimonio reciente de Caleb que el consejo no podía ignorar. El juez abrió la carpeta y explicó que la herencia de Caleb venía con condiciones estrictas. Cualquier matrimonio que amenazara la estabilidad de la compañía podía ser impugnado. Ciertas aprobaciones, dijo, no se habían presentado. A su juicio, la unión no cumplía plenamente las condiciones del testamento. Los invitados cercanos guardaron silencio, hambrientos de escándalo y listos para ver caer a Rebecca. Las palabras la golpearon como agua helada, pero no la derribaron. Preguntó si podía ver el documento. El juez, sorprendido, se lo entregó. Rebecca leyó cada línea con cuidado, como había leído avisos de concesión a la luz de una linterna. Su dedo siguió la escritura apretada hasta encontrar lo que buscaba. La cláusula no hablaba solo de riesgo. También decía que un matrimonio podía defenderse si fortalecía la posición de la compañía mediante servicio público al territorio y a su gente. Rebecca pidió al juez que confirmara esa parte. Él lo hizo, ahora menos seguro, con una voz no tan firme. Rebecca se volvió hacia el gobernador y le preguntó si actuar como voz de las familias de montaña y asesorar sobre leyes madereras justas contaba como servicio a sus ojos. Él la estudió un largo segundo y luego asintió.
Dijo que ya había pensado en un papel así y que sus palabras esa noche lo habían decidido. Ante la multitud reunida, pidió a Rebecca que aceptara un nombramiento honorario como asesora en asuntos del Alto País. Un secretario se acercó con una breve carta con el sello territorial. La mano de Rebecca tembló solo una vez al firmar su nombre con trazos cuidadosos. El juez carraspeó y admitió que su nueva posición eliminaba cualquier duda legal que el consejo pudiera plantear. Un murmullo recorrió al grupo. El rostro de Catherine palideció y luego se endureció. El arma que había afilado se había vuelto contra ella. Caleb se colocó junto a Rebecca, agradeció a los funcionarios con palabras medidas y dijo a su tía, en un tono bajo y firme, que su matrimonio ya no estaba en sus manos. Los labios de Catherine se apretaron en una línea fina. Por un momento pareció que discutiría, pero no había nada que pudiera decir sin quedar pequeña frente al gobernador, el juez y la mitad de los hombres poderosos del territorio. Finalmente, se dio la vuelta y regresó sola a la multitud, la seda brillante de su vestido moviéndose como una bandera en retirada. Más tarde, en el balcón del hotel, las luces de la ciudad abajo parecían brasas dispersas. El aire era frío y limpio. Rebecca sintió el cansancio de la noche y el peso sólido de lo que habían ganado. Caleb se quedó a su lado y dijo que había creído que la estaba llevando a su mundo, pero que esa noche la había visto plantarse frente a él sin doblarse. Ella admitió que había tenido miedo todo el tiempo y que aún así lo había hecho, porque algunas cosas valen el miedo. Regresaron a Winter Ridge unos días después. Cuando el valle oculto se abrió bajo ellos y Winter House apareció a la vista, parecía igual y diferente al mismo tiempo. Ya no era solo el refugio secreto de Caleb. Era su obra compartida. Los cambios llegaron uno a uno. Las cabañas de los trabajadores se reconstruyeron más fuertes. Se abrió una pequeña escuela cerca del camino del aserradero. Se contrató a un médico itinerante para que las enfermedades y lesiones del invierno no se convirtieran en tragedias. En las reuniones del consejo, Caleb luchó por mejores prácticas. Cuando los funcionarios llegaban desde la ciudad para inspeccionar la operación, Rebecca los recibía en el porche y los guiaba a ella misma por los bosques. Los árboles seguían cayendo, pero se plantaban otros nuevos. Las cuadrillas aprendieron a dejar masas fuertes en las laderas en lugar de cicatrices desnudas. La compañía siguió generando dinero, pero lo hizo sobre una tierra que aún podía respirar. Catherine nunca volvió a intentar deshacer el matrimonio. El tiempo y la distancia desgastaron sus planes. Llegaron rumores de que algunos de sus esquemas en la ciudad habían fracasado. En Winter Ridge, la vida continuó sin ella. Las risas de los niños empezaron a llenar los pasillos. El fuego del gran salón ardía cálido en las noches de invierno mientras Caleb y Rebecca se sentaban lado a lado planeando la siguiente temporada en lugar de temer la próxima tormenta. A veces, cuando el viento corría entre los pinos, Rebecca se quedaba en el amplio porche delantero y escuchaba. Recordaba el huerto delgado detrás de la cabaña moribunda de su padre, el carro áspero en el sendero estrecho, la primera visión atónita de Winter House en el valle oculto y el salón brillante donde intentaron medir su valor y ella se negó a entregarles la balanza. Se había casado con un hombre que creía un pobre errante de montaña y había encontrado un compañero que llevaba un reino oculto en lo salvaje. Él la eligió no para rescatarla, sino como igual. Juntos transformaron una mansión secreta en un hogar vivo y un negocio duro en algo capaz de sostenerse a la luz. Las montañas guardaron su silencio, pero dentro de ese silencio construyeron una vida de coraje, lealtad y un amor profundo y firme que nadie podría arrebatarles jamás. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta y suscríbete para más historias emocionales del viejo oeste que tocarán tu alma.